Buenos días, chicos, buenos días. Por favor, les pido que ingresen con su nombre completo, de favor. 833, te pido de favor que si puedes cambiar tu nombre para poder identificarte. Gracias. Igual, Huawei, por favor. Acuérdense que eso era parte de los puntos que vienen dentro del reglamento, de favor. Buenos días. Buenos días. Buenos días, maestra. Buenos días, buenos días. Miren, hoy, el día de hoy vamos a tener una clase súper interesante, como todas, obviamente. Va a haber mucho material para ver, entonces sí voy a requerir mucho de su apoyo para poder irnos rapidito. Obviamente ya saben que todo el material está en el Classroom para después de la clase. El examen para el día de hoy va a estar a partir de las 10:40, unos minutitos después más o menos, hasta las 7 de la noche, como habíamos quedado anteriormente. Cualquier cosa, pues ya saben que me mandan un mensaje o un WhatsApp privado, por favor. Les voy a comentar rápidamente. Ya después de la clase van a tener por ahí lo que va a ser su proyecto final. En realidad es bastante sencillo, bastante fácil, práctico y no hay ningún problema. Voy a leerlo, voy a contestar una o dos preguntas a lo mucho y ya posteriormente, si les quedó alguna duda, podemos verlo en el grupo o de manera personal, si ustedes gustan, en el WhatsApp, por favor. Se los voy a leer o más o menos lo que les escribí, lo que les va a aparecer a ustedes en el Classroom para que tengan ya una idea, ¿no? El proyecto final va a ser, obviamente, dentro de los criterios de evaluación que se les dio para esta materia, se tomó en cuenta un proyecto final. Bueno, va a ser un ensayo personal detallado titulado El comercio internacional en México durante el tiempo de contingencia, donde desde un punto de vista determinado, ya sea que lo vean desde un punto de vista de las negociaciones, desde el transporte, apoyos gubernamentales, documentación, todos estos puntos los hemos visto ya, o los vamos a ver el día de hoy también dentro de las clases, y ustedes se van a poder dar cuenta o poder elegir un punto de vista en donde quieren enfocarse a las consecuencias, al cómo era el antes y después de la pandemia en ese rubro, el comercio internacional. Por ejemplo, si ustedes eligen el transporte, bueno, a partir de la contingencia se tomaron más medidas biológicas, bla, 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 etcétera. Más o menos de ese tipo sería el ensayo. Comentarán, obviamente, como les acabo de decir, el antes y el después, así como la argumentación de recomendaciones. O sea, no nada más es leer una noticia o ver alguna estadística e interpretarla en sus propias palabras, sino también dentro de esa problemática, de acuerdo a los alcances que ustedes tengan o a las ideas o al planteamiento que ustedes les dé, ponerme ahí unas recomendaciones también de tipo personal. Bueno, ¿cómo va a estar compuesto el ensayo? ¿Qué es lo que voy a calificar que tenga el ensayo? Obviamente una portada con todos sus datos personales y de la materia, el nombre del trabajo, etcétera. El índice, que obviamente al tener un índice quiere decir que van a tener que enumerar las páginas que requiera el trabajo. La introducción, les puse aquí como introducción, básicamente lo que quiero encontrar en este apartado es el origen de la problemática. De acuerdo a ustedes, a lo que ustedes estén enfocados en hablar, si es en el transporte, si es en la cuestión de logística, etcétera, etcétera, ustedes van a poner, por ejemplo, la introducción, no, pues a partir de marzo de este año en el mundo se desató una pandemia que vino a hacer cambios en bla, 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 bla. Ok. El desarrollo. Por medio de estadísticas o información, obviamente de fuentes confiables. ¿A qué se refiere fuentes confiables? Bueno, en cuanto a estadística, tenemos por excelencia en México. Obviamente no pierdan de vista que toda esta información tiene que ser información del país. Con respecto a las estadísticas, pues tenemos como fuente básica, pues el INEGI, ¿no? El INEGI tiene varios tipos o rubros, los cuales estudia.
no nada más la cuestión socioeconómica, sino también la cuestión política, de comercio, etcétera, económica y demás. Y en cuanto pues fuentes de investigación, pues pueden ser, por ejemplo, algunos portales como Expansión, que son revistas especializadas en negocios, algunas como, ay, se me fue de repente ahorita, el avión, el financiero, que son básicamente, como les vuelvo a repetir, portales, dedicadas básicamente a cuestiones de negocios, el New York Times, claro, obviamente el New York Times enfocado a cuestiones o a información que derive de México, o inclusive algunas instancias gubernamentales, si ustedes lo deciden, de acuerdo a lo que vayan a plantear, ¿no? Pueden ser inclusive cámaras, hay algunas cámaras que, o algunas asociaciones de agentes aduanales, de logística y demás. El apoyo que ustedes necesiten o la información que ustedes, de acuerdo a lo que hayan elegido, la información que ustedes necesiten, tiene que ser de una fuente confiable, no pues, no de algún portal, ¿cómo le diré? Algún blog, porque luego hay mucha gente que se dedica a bloguear temas de ese tipo, pero pues obviamente tiene mucho que ver ahí ¿cómo les diré? La opinión personal, vaya, y entonces al momento de entrar a una fuente confiable, pues es, digamos, más parcial, más imparcial, perdón, la información. Ahora bien, dentro de las recomendaciones personales, pues obviamente a partir de la problemática o de los cambios que ustedes hayan visto en el antes y el después de la pandemia, ustedes pueden agregar, o más bien tienen que agregar algunas recomendaciones. ¿Cuántas? Las que ustedes consideren necesario. Obviamente una o dos, pues realmente no son suficientes. Yo creo que a partir de 3, 4, 5, debidamente explicadas, pudiera ser. Conclusión personal, obviamente la conclusión pues es a partir del trabajo de investigación y todo aquello que durante la materia hemos visto y que han visto cómo algunos conceptos se utilizan dentro de la investigación que ustedes están realizando. Y la bibliografía, bien importante, chavos. Obviamente, como tienen que hacer un ensayo a partir de datos los cuales ustedes van a investigar, pues es necesario que me digan de dónde lo sacaron. Obviamente tiene que llevar una bibliografía porque no es información que sea precisamente de ustedes. Si no lleva bibliografía, obviamente, pues aparte de que pues, les va a restar puntos, pues va a perder credibilidad porque pues entonces, ¿de dónde lo sacaron? ¿Lo inventaron? ¿O es simplemente simple intuición de más? Eso realmente pues no es correcto. ¿Sí? Entonces, debe de llevar bibliografía, por favor. ¿De cuántas fuentes? ¿De cuáles fuentes? Las que ustedes gusten, siempre y cuando les digo sean fuentes confiables. Y cuántas las que ustedes gusten. Puede ser una, dos, las que sea, pero que estén bien, bien detalladas. Ahora bien, se puede elaborar a mano, obviamente pues con captura de imagen o en computadora, ya sea Word o PowerPoint, siempre y cuando se adjunte en formato PDF. No hay límite de hojas. Al ser un ensayo, ustedes saben que por lo regular los ensayos es prácticamente un parafraseo lo que ustedes van a hacer, o sea, explicar la noticia o la nota que ustedes vean en sus propias palabras. Pueden apoyarse con gráficas, pueden apoyarse con tablas, obviamente debidamente identificada, ¿no? De dónde la sacaron. El proyecto se entregará, como les digo, más tarde el día sábado 26 de septiembre a las 22 horas sin excepción, es decir, antes de las 10 de la noche. Si ustedes el día de hoy se aplican o el día de mañana, que algunos tengan libres dentro de su trabajo, se aplican y lo quieren entregar mañana, pueden hacerlo, no hay ningún problema. Nada más que una vez entregado, pues obviamente ya no hay manera de hacer correcciones ni demás. El incumplimiento en el tiempo y forma del proyecto se amonestará en la calificación del mismo, obviamente. De comprobarse el plagio total de un proyecto con respecto a otro de un compañero de clase o con alguno existente en la red, se invalidará completamente el proyecto. ¿Qué quiere decir? Que quedará sin valor. Me he topado que hay algunos compañeros de otros grupos, obviamente, en donde solamente le cambian el tipo de letra, si es una presentación de PowerPoint, el color del fondo, y demás, y el nombre, obviamente, y ya, o sea, es tal cual la misma información, tal cual las mismas imágenes, todo exactamente igual, excepto por la vista, vaya. Entonces, si se detecta en algún momento un trabajo así, automáticamente, obviamente comprobable,
se les va a invalidar, no se les tomará en cuenta. Cualquier duda o pregunta, a favor de dirigirse en el grupo o de manera personal, y ahí lo podemos estar monitoreando, las dudas que ustedes tengan. ¿Sale? Puedo contestar una o dos dudas a lo mucho, y ya posteriormente, si gustan, si se quedaron con alguna duda, lo podemos contestar en el grupo o de manera personal si ustedes gustan. ¿Sale? ¿Hay alguna duda? Sí, yo, Dime, Viviana. maestra, gracias. ¿Cuándo dijo la fecha de entrega como límite? El próximo sábado 26 de septiembre, Ah, ok. antes de las 10 de la noche. Si lo llegaras a tener antes de esa fecha, adelante. Nada más con la cuestión de que si se necesita hacer una corrección, pues obviamente ya no se podría hacer. Ajá, sí, sí, eso sí, lo entendí. Muchas gracias. Sí, de nada. ¿Alguien más? Sí, ¿a qué se refiere con ensayo? Ensayo. Un ensayo es en este caso tú vas a tomar la información de alguna noticia enfocada a lo que te acabo de comentar, y tú la vas a parafrasear. ¿Qué quiere decir? Que con tus propias palabras la vas a explicar. Si se refiere a una noticia en cuanto a que, digamos, el flujo de mercancías del puerto de Veracruz se ha visto disminuido a partir de la cuestión esta del coronavirus, porque todas las importaciones o todos los productos exportaciones, perdón, iban a China, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? No estoy aseverando que eso sea así. Lees la nota, y al leer la nota tú lo único que vas a hacer es explicarme en tus propias palabras qué fue lo que entendiste, y te puedes apoyar por medio de alguna tabla, a lo mejor quieres apoyarte por medio de alguna gráfica. Ponerle ahí algo de alguna empresa ¿Perdón? a lo que se dedica, ponerle algo así como que una agencia aduanal a que se dedica. No, nada que ver. No, nada que ver. No. Mira, la información completa te va a aparecer después de la clase, pero en sí lo que vas a tener que buscar es las consecuencias dentro del comercio internacional, el antes y el después de la cuestión de la pandemia. ¿Cómo es que el comercio se ha estado modificando a partir de esta cuestión de la pandemia? Te repito, puedes tomar algún tema en particular, por ejemplo, en cuanto al transporte, cómo ha habido cambios, no ha habido cambios, en cuanto al flujo de mercancías, ha habido cambios, no ha habido cambios, a lo mejor alguna medida de seguridad que se estén implementando. Si trabajas en una agencia aduanal, si ha habido alguna cuestión de documentación extra que hayan tenido que entregar, o algún tipo de vigilancia sanitaria extra que no se haya hecho anteriormente, etcétera. Todo ese cuestiones que tú tengas, que tú sepas, la puedes comentar en el ensayo. Si lo quieres manejar de manera global, es un poquito más extenso, por eso yo les estoy dando la opción de que manejen un tema en particular. Les vuelvo a repetir, ya sea transporte, ya sea flujo de mercancías, la logística, la documentación, algún tipo de impuesto, no lo sé, ¿verdad? Esa sería información que ustedes busquen, que ustedes, les vuelvo a repetir, una fuente confiable, y ustedes desarrollen a partir de esa información. O sea, lo único que tienen que hacer, les vuelvo a repetir, lean, lean e interprételo de ustedes a la manera en que ustedes obviamente lo hayan captado. Y aparte de esa problemática, o sea, no nada más vamos a hablar del antes y el después, cómo era antes, cómo es ahora, sino también de qué recomendaciones pudieran hacer ustedes para poder, digamos, mitigar ese tipo de cambios, o para poder mejorar el servicio, para poder mejorar la logística a partir de esos cambios que se han presentado por la cuestión del coronavirus. ¿Sale? Profe, buenos días. Mande. Buenos días, pero tiene que ser estrictamente derivado de esta contingencia, o sea, no puede ser, por ejemplo, el programa PITA, que está ahorita ya en arranque, ¿algo de esto pudiera ser también o tiene que ser consecuencia de la contingencia? De preferencia, sí, yo les pediría a partir de la contingencia. Por ejemplo, pudieras a lo mejor hablar del programa, como tú comentas, pero a lo mejor habrá ciertas modificaciones o ciertas regulaciones que pudieran de alguna manera, que pudieran estar, digamos, acorde a los tiempos que estamos viviendo. No sé, ejemplo, ¿verdad? Sí.
algún tipo vuelvo a lo mismo, algún tipo de documentación extra que a lo mejor por medio de ese programa se esté exigiendo y que a partir de ahora pues sea muy útil. Vaya, Ok. a lo mejor o el mismo programa puedes tomarlo y puedes verlo en cuestión de la ventaja que presenta ahora con la cuestión de la contingencia. Por ejemplo, es un programa Ujú. flexible que te da los tiempos para poder hacer algún tipo de acción, ¿verdad? Porque a partir de la contingencia, pues hubo, digamos, un paro de labores, pero este programa te da la flexibilidad de que puedas a lo mejor cierta documentación, entregarla después o entregarla por correo, o todos los trámites pueden ser por correo, como se han estado manejando ahorita a partir de la contingencia, por ejemplo. Ok, muy Ajá. bien. Ok, muchas Aclarado. gracias. Sí, Gracias. gracias, Alberto. Como quiera, chicos, cualquier duda, pueden dirigirse al grupo o de manera particular y ahí con mucho gusto les aclaro sus dudas. Les vuelvo a repetir, esto va a aparecer al término de las clases junto con todo el material, exámenes, tarea y demás. La tarea es bien cortita, nada más es un videíto ahí para que se relajen. Está bien padre y ya unas preguntillas ahí que tienen que responder, nada más. Bien, vamos a dar comienzo porque les vuelvo a repetir, el tema es bastante interesante, pero es bastante largo. Entonces, vamos a comenzar. Recuerden, chicos, sus asistencias en chat, por favor, cada vez que abramos sesión. Bien, vamos a hablar. Dentro del comercio internacional vimos la clase pasada algunas etapas dentro de la integración. Vimos, por ejemplo, lo que fue el Tratado de Libre Comercio, ¿verdad? Que ahora es el TEMEC de México, Estados Unidos y Canadá. Vimos inclusive algunas cuestiones de la Unión Europea y demás, y yo les comentaba que la Unión Europea, digamos que viene siendo el peldaño más alto de esta integración, en donde no nada más es una integración económica, sino que ya es una integración social, cultural, monetaria y demás. Entonces, digamos que es el sueño de toda integración, ¿no? Llegar a este modelo como en la Unión Europea. Por ahí venía, de hecho, una pregunta en el examen, hasta les puse ahí el número de miembros, ¿verdad? Para que ustedes se dieran una idea que la respuesta correcta era la Unión Europea, ¿verdad? Pero bueno, no pasa nada, todavía tenemos un examen para el día de hoy y yo sé que la gran mayoría se salió muy bien, lo cual me da una idea de que siendo poquitas preguntas tienen ustedes mejor posibilidad de salir bien dentro de sus exámenes. Ok, entonces esto que tienen ustedes en pantalla es las etapas de integración, en donde les vuelvo a poner aquí la integración total, pues obviamente en estos momentos la tiene lo que es la Unión Europea, porque, bueno, se forma un espacio económico y político reconocido como tal por el resto del mundo, ¿no? Sí, no deja de tener cada país miembro su identidad. Sin embargo, sabemos que están, digamos, regidos a partir de un todo, ¿no? Entonces, les vuelvo a repetir, esto es básicamente el peldaño más alto de este tipo de integración. Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros estamos con respecto a Estados Unidos y Canadá, estaríamos más o menos en este punto, en un área de libre comercio. ¿Por qué no estamos en este? Porque aquí ya es una libre circulación de bienes. Recordemos que todavía tenemos esa situación de la libre circulación debido pues a muchas cuestiones de desventaja. Sabemos que al ser nosotros miembros de ese tratado con con Canadá, pero sobre todo con Estados Unidos, sabemos y de antemano nos podemos dar cuenta de la gran desventaja en cuanto a lineamientos, en cuanto a normas. Por ahí estábamos hablando la clase pasada de restricciones, ¿no? Las arancelarias y no arancelarias. Las arancelarias, pues, son aquellas que están, digamos, figuradas como impuestos, y las no arancelarias son aquellas que no son impuestos, pero que aún así te representan una restricción. Lo veníamos hablando la vez pasada, por ejemplo, con la cuestión de las unidades a importar, con la cuestión del tonelaje, inclusive lo podemos ver con respecto a las normas. Recordemos que aquí en México tenemos las normas oficiales mexicanas, las NOM, las cuales regulan todo tipo de, o la gran mayoría más bien de productos que están aquí en México, productos para consumo humano, productos industriales y demás. Y como su nombre lo dice, son normas
que regulan las especificaciones que deben de tener, etcétera. Y todo esto lo deben de cumplir tanto los productos hechos aquí en México como los que vienen del extranjero. O sea, todo lo que se utilice dentro del país tiene que cumplir definitivamente con estas normas. Y desgraciadamente, debido a la cuestión esta de la piratería o del tráfico de mercancías, a veces no, obviamente no hay una vigilancia 100% del cumplimiento de estas normas. Por ejemplo, ha habido personas que, por ejemplo, compran cosas en la Fayuca y resulta que al ver la clavija, sabemos que el tipo de clavija que nosotros tenemos no es el mismo o no está dispuesto de manera universal, ¿no? En otras partes del mundo se manejan otro tipo de enchufes o de clavijas con otro tipo de formas o de figuras, por decirlo de alguna manera. Entonces, al momento, por ejemplo, de comprar un aparato que venga del otro lado, comprarlo básicamente en la Fayuca, nos vamos a dar cuenta de ese tipo de detalles. Entonces, por eso también existen muchos los enchufes estos universales que mucha gente que tiene oportunidad de viajar al extranjero siempre carga. ¿Por qué? Porque pues en otros lugares es diferente el enchufe, ¿no? Bien, vamos a ver ahorita lo que son los organismos que regulan las operaciones comerciales internacionales en México y las de carácter mundial. Vamos a nombrar solamente las más importantes. En este caso, tenemos como primer ley la Ley de Comercio Exterior aquí en México. Entonces, esto que tienen aquí enfrente del párrafo viene, de hecho, en la introducción básicamente de la Ley del Comercio Exterior. Aquí el objetivo que tiene esta ley es regular y promover el comercio exterior. Dice aquí, incrementar la competitividad de la economía nacional, propiciar el uso eficiente de los recursos productivos del país, integrar adecuadamente la economía mexicana con la internacional y defender la planta productiva de prácticas desleales de comercio internacional y contribuir a la elevación del bienestar de la población. Básicamente, la ley de comercio exterior en cuanto a temas de comercio exterior en el país se sitúa, digamos, que en la punta, ¿no?, del pináculo. Es, digamos, en este caso sería la ley, si no es una de las más importantes, sería la más importante para la práctica del comercio exterior, ¿sí? Entonces, por medio de esta ley, nosotros podemos, como dice aquí, defender la planta productiva, podemos defendernos también de prácticas desleales, etcétera. Nos dice aquí que nos apoya o ayuda a incrementar la competitividad de la economía nacional. ¿Cómo? Pues bueno, o a través de qué? A través de algunas restricciones que se puedan manejar o demás situaciones, ¿no?, que contemple la ley. Aunque recuerden que como toda ley también está, digamos, compuesta a lo mejor de algunos resquicios, de alguna falta de actualización, pero bueno, para alguna otra situación, se va uno inmediatamente a la ley de comercio. La ley aduanera. Esta ley aduanera, agregada también con la de los impuestos generales de importación y exportación que vamos a ver en un momento más, y las demás leyes y ordenamientos aplicables, regulan la entrada al territorio nacional y la salida del mismo de las mercancías y de los medios en que se transportan o conducen, el despacho aduanero y los hechos o actos que deriven de este o de dicha entrada o salida de mercancías. Es decir, mientras la ley de comercio exterior defiende la competitividad, defiende al país, la soberanía, el mercado nacional en comparación al internacional o protege al mercado nacional del internacional, perdón, la ley aduanera es un poco más específica en decir cómo van a entrar o cómo van a salir todas esas mercancías del país, obviamente, cómo se van a conducir. Recordemos que no nada más estamos ante una figura de entrada y salida de mercancías, sino también que somos un país que sirve como de paso de mercancías, ¿sí? En este caso somos como que de tránsito de mercancías, sobre todo para aquellas que van a Estados Unidos, ¿no? Se les hace más fácil en algunos casos, ¿verdad? Sobre todo por la cuestión estratégica de los puertos, que llegue una mercancía aquí a México, a alguno de los puertos marítimos, y por medio de estos, pues se conduzcan hacia territorio americano, ¿no? En algunos casos, dependiendo obviamente del producto.
También recordemos que muchos de estos productos no son para quedarse aquí, solamente se internan por un tiempo, inclusive se pueden sufrir un proceso de transformación para después inmediatamente, en cuanto este proceso de transformación suceda, regresar obviamente a su lugar de origen para ser, digamos, manufacturados finalmente. En el caso, por ejemplo, de las ropas, que ya lo veníamos diciendo, aquí en México, sobre todo en el centro del país, hay muchas maquilas que se dedican a la confección de ropa, en donde ellos las hacen y posteriormente toda esa mercancía que entró a lo mejor como telas, hilos y demás, sale del país ya elaborada en ropa, pero sale porque dentro de su lugar de origen, o del lugar de origen, perdón, de esta ropa, pues solamente se le van a poner algunos detalles, ¿no? A lo mejor la etiqueta, a lo mejor el logo, se va ¿cómo les diré? A empacar con la marca, etcétera, y ya, ¿verdad? Entonces, finalmente no es aquí donde se hace la transformación completa, sino en otro lado. Aquí nada más se utiliza para una transformación parcial. Entonces, todo ese tipo de casos tiene que estar la ley aduanera y, como dice aquí, algunas otras leyes y ordenamientos que apliquen al pendiente de este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, vemos la diferencia entre la ley del comercio exterior con la ley aduanera, en donde la ley aduanera, les vuelvo a repetir, es un poco más específica en decir cómo va a ser estas cuestiones de entrada, salida, tránsito, transformación parcial de mercancías al extranjero o viceversa, que bueno, por lo regular es lo primero. Bien, entonces, cabe mencionar que estas leyes, vuelvo a repetirles, tienen sus propios criterios. Sin embargo, nos dice aquí, hay que ser bien enfáticos en lo que dice en este último párrafo, que estas leyes señaladas en el párrafo primero, las que vimos aquí, se aplicarán sin perjuicio de los dispuestos por los tratados internacionales de que México sea parte, ¿sí? Entonces, hay que estar también muy, muy al pendiente, obviamente, de las disposiciones de cada tratado. Al momento de que ustedes vayan bueno, en el caso de ustedes tienen un perfil más que nada como contadores. Sin embargo, es importante que si ustedes están laborando o en algún momento de sus vidas profesionales laboran para alguna empresa dedicada al comercio, pues obviamente ustedes como contadores, como aquellas personas que tienen, digamos, el control sobre las arcas del negocio, pues tienen que ver todas aquellas cuestiones de tratados, de algunas leyes, de algunas, sobre todo impuestos generales de importación y exportación, según sea el caso, para saber cuánto van a pagar por la mercancía, ¿sale? Entonces, sí, definitivamente, aunque ustedes tengan otro perfil, como lo habíamos comentado en un principio, sí tienen que estar empapados de estos temas si es que están laborando en un negocio dedicado a este tipo de negocios o a este tipo de actividades más bien. Siguiendo con la ley aduanera, esta ley aduanera forma parte de lo que es un derecho aduanero. Específicamente dentro de las ramas del derecho hay una rama que se dedica a las cuestiones aduaneras y bueno, nos dice que aquí es el conjunto de normas legales y reglamentarias que se aplican a los medios de transporte y a las mercancías relacionadas con el comercio internacional, así como las personas que intervienen en la gestión aduanera. ¿Qué quiere decir? Que dentro de este compendio de leyes y reglamentos que comprenden el derecho aduanero, no nada más se encargan de las mercancías, sino también está hablando de las personas que intervienen en la gestión aduanera. Vamos a ver más adelante una de las personas que más peso tienen dentro de este proceso y vamos a ver algunas características de ellas. Dentro de las normas aduaneras podemos ver, nos dice aquí, tres grandes grupos. El primer grupo que tenemos aquí dispuestos es el grupo de la ley aduanera y su reglamento, ley del impuesto general de importación, tarifa del impuesto general de exportación y código fiscal de la federación, ley de registro federal de vehículos. Ojo, aquí ustedes aplicarían en el código fiscal de la federación. Lo digo por la cuestión de su perfil. Las normas que se refieren a un régimen jurídico distinto y tienen señaladas disposiciones de carácter aduanero. ¿Qué quiere decir?
que no son leyes que estén especificadas precisamente dentro del comercio, pero que también afectan. ¿Cuáles pudiera ser? Pues la ley del impuesto al valor agregado, al IVA, la ley de coordinación fiscal, la ley de registro federal de vehículos. Y otras normas que también establecen sobre todo cuestiones de penalización cuando hay alguna falla, alguna cuestión, digamos, de alguna situación que no sea llevada a cabo como debe de ser. Entonces aquí entraría también otra rama del derecho, que sería el Código Penal y la Ley de Ingresos de la Federación. Ahorita vamos a ver más o menos como para qué aplicarían estos códigos y es todo muy, muy interesante, ¿no? Obviamente, pues nos dice abajo, también menciona aparte, pues merecen obviamente los tratados comerciales internacionales, ¿no? Pero sobre todo en nuestro país, estas son las leyes o el compendio, inclusive existen en las librerías para aquellos que todavía somos de la vieja escuela y nos gustan tener libros, algunos compendios de derecho aduanero, que son libros, por lo regular son de pasta así como plastificada negra, gruesos, que contienen todos aquellos compendios, como dice ahí, de leyes enfocadas al comercio exterior en México, de las más actualizadas. Era una cosa que, bueno, uno como estudiante en comercio, pues tenía que tener como si fuera la misma Biblia, ¿no? Para los estudiantes. Bien. Dentro del impuesto general de importación y exportación, fíjese que esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque nos dice que esta ley se conforma de tarifas de los impuestos generales de importación y exportación. Es una ley bastante, bastante simple, bastante bien explicada, en donde nosotros vamos a encontrar tres cosas, nos dice aquí. La nomenclatura o código del sistema armonizado, código de aranceles y descripción por pagar. ¿Qué significa esto? En primer término, la nomenclatura código del sistema armonizado, como su nombre lo dice, es un sistema armonizado universal, ¿sí? En algunos países, o la mayoría de los países lo manejan. De hecho, aquí lo vamos a ver, dice, la nomenclatura es la clasificación de las mercancías según su composición o función regidas bajo un código de identificación universal a 6 dígitos. ¿Qué quiere decir? Que para los que han manejado en algún momento dado una pedimento, ustedes van a ver su nomenclatura y van a ver que son 8 dígitos. Entonces, los primeros 6 se refieren a esos dígitos o ese código de identificación universal. Cada par de dígitos tiene un significado. Es parte de una clasificación que los 2 primeros dígitos se refieren a una clasificación, digamos, generalizada y posteriormente cada par de dígitos hasta contar al tercer par es una cuestión, digamos, un sistema universal, pero que va de lo general a lo específico. Y las dos últimas, los dos últimos dígitos o el último par de dígitos, estos son particulares de cada país. Aquí no lo menciona. Cada país adiciona 2 dígitos más que identifican el arancel y requisitos para ingresar o salir de un país. Es decir, que con estos 2 dígitos y de acuerdo a una tabla que viene dentro de estas tarifas, dependiendo al lugar a donde vas a hacer tú la operación de importación-exportación, te viene ahí su, en este caso, su arancel y algún requisito, por ejemplo, que pudiera tener de más aparte del arancel o aparte del impuesto, ¿sí? Puede ser algún requisito en cuanto a algún tipo de normatividad, algún tipo de cuestión sanitaria, dependiendo de, del objeto, etcétera. Bien. Asociación Latinoamericana de Integración. Como su nombre lo dice, es una asociación compuesta por países de Latinoamérica. Entonces, la ALADI dice propicia la creación de un área de preferencias económicas en la región con el objetivo final de lograr un mercado común latinoamericano mediante 3 mecanismos. Es decir, ese tipo de asociación, digamos que pretende en algún momento dado, pues seguir los pasos de una Unión Europea, ¿sí? Nos dice que así como en algún momento lo vimos con el TEMEC, también ellos lo que hacen es crear una preferencia arancelaria regional que se aplique a productos originarios de los países miembros frente a los aranceles vigentes para terceros países. Es decir, cuando una de las cuestiones que, o de las, ¿cómo les diré?
de los objetivos que persigue un tratado, en este caso una asociación de países de integración, es hacerle frente a la competencia a otros países. Por ejemplo, en el caso, hablábamos anteriormente del TEMEC, pues dijeran por ahí, vino como anillo al dedo que se hicieran estas negociaciones a partir del 2018. ¿Por qué? Por, digamos, el enemigo, ¿no?, comercial más fuerte que ha surgido a partir de los últimos años, el cual, pues, ustedes saben que es China, ¿no? Entonces, vino como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque vino a hacer algunas estructuras, algunas modificaciones al tratado que ya había anteriormente dentro de estos tres países, hablando del TEMEC, y pues con estos se logró, digamos, de alguna manera, y en un momento muy correcto, muy preciso, vino de alguna manera a facilitar las cuestiones comerciales entre estos tres países para así hacerle frente a todas aquellas disposiciones o todas aquellas ventajas comerciales que presenta China en conjunto, ¿no? Tan solo China enfrentado a estos tres países, imagínense, ¿no? Igual, en este caso, la ALADI también es una asociación de países latinoamericanos que a lo mejor no están tan ventajosos como los países del norte del continente, pero que de alguna manera entre ellos también buscan hacer un frente comercial ante otras amenazas comerciales de otros lados del mundo. La Convención de Viena para Contratos y Transacciones Comerciales. Muy importante. Recuerden que todas aquellas negociaciones, tanto nacionales como internacionales, se manejan a través de contratos. Y cuando son internacionales, pues esto haz de cuenta que aumenta su nivel de especialidad o de dificultad a la 10ª potencia, ¿no? Realmente hay que ver todas estas cuestiones con lupa, y en este caso la Convención de Viena fue lo que realmente hizo, ¿no? La convención nos dice que sobre contratos de compraventa internacional de mercaderías fue firmado en Viena el 11 de abril de 1980. Obviamente, a través de los años, pues esto se ha ido modificando. Sin embargo, pues digamos aquí que la esencia de la convención pues ha quedado, digamos, hasta ahorita vista, ¿no? Que es, en este caso, el dotar, dice, a las transacciones comerciales de mercaderías, es decir, la compraventa, de uniformidad en su regulación y de la constante norma de referencia en este ámbito. O sea, que todos estén, digamos, de alguna manera estandarizada para que así no haya ningún problema. Sabemos que lo vamos a ver más adelante, de hecho, el día de hoy en la clase y en la tarea también lo van a ver, que debido a algunas culturas, hay algunas culturas o algunos países en donde la legislación es muy avanzada en cuanto a cuestiones de comercialización en comparación a otras. Entonces, ahí puede haber cierto tipo de desventaja, tan solo por la cuestión del idioma, ¿no? Hay ciertas palabras que significan varias cosas, y si tú no tienes una preparación debida en cuanto a estos tecnicismos, pues obviamente que vas a firmar, es como si estuvieras firmando a ciegas, vaya. Entonces sí es importante este tipo de convenciones, ¿no? Bueno, aquí están algunas cosas de las que la Convención de Viena abarca, en este caso, pues cuestiones de contratos de maquila de exportación, prestación de servicios, etcétera. Y la OMC lo veníamos mencionando desde la clase anterior. ¿Qué quiere decir la OMC? Es la Organización Mundial de Comercio. Y nos dice que es la única organización internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. La Convención de Viena habla específicamente de los contratos, ¿sí? De compraventa. En este caso, la Organización Mundial de Comercio es la que pone las reglas para el comercio entre estos países, ¿sí? Entonces, dice aquí que los pilares sobre los que descansan los acuerdos de la OMC, que han sido negociados y firmados por la gran mayoría de los países que participan en el comercio mundial y ratificados por sus respectivos parlamentos. ¿Qué quiere decir? Que a través de los parlamentos de cada país llegaron a un acuerdo para hacer reglas que fueran sencillas, fáciles de aplicar y que no mostraran ventaja entre países y otros, ¿sale? Entonces, esto es con el objetivo de ayudar a productores de bienes y servicios, los exportadores y los importadores a llevar adelante sus actividades. Bien, chicos, con esto finalizo la sesión de 10 a 10:40. Les mando la invitación para la siguiente sesión y hablamos de otro tema que también va
vamos a ver el día de hoy. Gracias y estén por favor atentos a la invitación para la siguiente sesión.